Hoy voy a pintar un bodegón con una naranja que le estuve haciendo unas cuantas de fotos para valorar la composición y me quedé con esta. Le puse un tenedor y un plato para darle un poquito de interés. En primer lugar, tiño el lienzo por unificar todo el tono, todo el color. Se integrará bien con este color que le he puesto porque es un tono rojizo, es el tierra de siena tostada. Y con el mismo color y un pincel finito y la pintura diluida voy trazando las formas del dibujo. No lo hago muy a detalle, pero también dibujo las sombras proyectadas de cada elemento del dibujo y la sombra proyectada del tenedor, que es bastante importante porque hace que esté asentado en el plato. El primer color que le pongo es el naranja. Es un naranja un poco saturado, está rebajado con amarillo para ir sacando luego profundidad con un naranja más intenso, con este naranja más saturado, más intenso. Voy pensando cada pincelada que voy dando, fijándome en la fotografía que hice, que la tengo puesta en la tablet, y voy dándole a todo el conjunto las manchitas de color en este color, en el mismo color. Ahora voy dándole a la parte blanca de la piel de la naranja y no la pongo blanca, la pongo un poco amarillenta para poder después darle el blanco encima y que destaque al final. Para que quede bien luminoso le pongo el amarillo. El tenedor, como es de acero inoxidable, se ve una masa de color oscura y después ya se le dan los reflejos y los brillitos, porque el metal hay que ponerle un color bastante oscuro. En este caso le he puesto un azul muy oscuro, muy intenso, porque es el complementario del naranja y me gusta que quede los colores fuertes. He decidido hacerlo así. El plato es blanco, pero no lo pinto blanco, porque entonces no se vería después los brillos de la porcelana. Es un plato de porcelana blanco y le pongo un tono azul, el mismo tono del tenedor, y luego también lleva tonos de naranja, amarillo. Sombra del tenedor la hago un poco más clara que este, un poco más agrisada. Y la sombra de debajo del plato, porque tenemos una luz desde arriba, la luz está arriba. Por lo tanto, las sombras tienen que quedar todas debajo. Refuerzo la sombra. Bueno, refuerzo no, las hago, todavía no las había hecho, las insinué con el dibujo, con el color rojo. Entonces voy haciendo las sombras proyectadas de cada naranja, de cada trozo de naranja. La sombra no es siempre el mismo color, aquí le pongo un tono intermedio para confundirla un poco, para fundirla. A continuación hago el fondo, que he decidido hacerlo en azul grisáceo. No me importa que se vea un poco el rojo del fondo. Y la sombra proyectada del tenedor encima del plato.
que se distorsiona un poco en el filo del plato. El fondo se lo pongo blanco, que no queden los bordes muy nítidos, muy cortantes, que queden los bordes más fundidos, sobre todo la parte de atrás, que está más en la lejanía, y le he puesto también un poco de amarillo. Ahora refuerzo con el tono naranja aún más saturado, porque la luz está por arriba y la naranja es como translúcida, entonces la parte que se concentra de color está abajo. Y la luz, como le da por arriba, tiene toquecitos más claros, que también se los voy dando, con el mismo color que hice la parte de la cáscara, que es un amarillo con un poquito de naranja y blanco. Le pongo también amarillos, naranja más claro, donde incide la luz por arriba, para que resalte el naranja saturado abajo, para dar esa sensación como si fuera translúcida. Vamos, que es translúcida la naranja. Le doy unos cuantos tonos de color de color más claro, y azules, violeta. Al tenedor también le pongo naranja, porque se supone que se refleja la naranja en él. El acero inoxidable es un poco como un espejo. Pero recuerdo que esta pintura es muy suelta, no es nada realista. Es, bueno, pues figurativa, como lo que yo hago. Que el cerebro se imagine lo que yo le insinúo con el pincel y ya está. No me gusta que quede como una fotografía, siempre lo digo. Trato de no relamer la pincelada ni frotarla por el lienzo, sino ponerlas encima, unas capas de otras, y fundirlas un poquito. Continúo reforzando, refinando, poniendo toques de luz al tenedor y también toques de luz a la naranja, que a la mezcla de amarillo le he puesto más blanco. Para que no sea un blanco total, le he puesto un poco de amarillo y naranja al blanco y le voy dando unos toquecitos de luz más intensos, que todavía le da más luminosidad a la naranja y queda muy bonita. Unos toques de brillo también a la porcelana, al plato. Y algún retoque más, reforzando también la base del fondo del plato. Y listo, así es como ha quedado. Aquí un detalle del tenedor, un detalle de las naranjas. Bueno, pues si te ha gustado, déjame tu comentario, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.